Buenos días. Quiero agradecer en primer lugar a las personas y a las organizaciones que hicieron posible que yo pudiera hablar, estar presente virtualmente hoy en ese seminario tan importante, celebrando el Día Mundial de la Libertad de Expresión. Quiero agradecer a UNESCO, a la Radio Nederland Internacional, con quien he tenido una relación extraordinaria. Quisiera agradecer al Consejo Nacional de Periodistas de Panamá, a la Fundación Frederick Ebert, a la Fundación Nuevo Periodismo Latinoamericano, por haber organizado el evento, por haberme invitado y por haberme permitido participar de esta manera. Yo voy a hablar los siguientes minutos básicamente de los grandes desafíos de la libertad de expresión en la región. Ciertamente tenemos muchos avances. No es lo mismo la libertad de expresión en América Latina hoy a la libertad de expresión en América Latina hace apenas 3 décadas, cuando estábamos en medio de brutales dictaduras militares, de conflictos armados que ensangrentaban a toda Centroamérica. No es lo mismo hablar del derecho a la libertad de expresión hoy que en ese momento. Hay muchos cambios. Todas las constituciones de la región han incorporado el derecho de acceso el derecho a la libertad de expresión. Hay garantías específicas, reforzadas. Las constituciones incorporan la prohibición de la censura, la reserva de la fuente, la protección especial de los periodistas. Muchos estados han derogado los delitos de injuria y calumnia y la mayoría han derogado el delito de desacato. Hay una conciencia sobre la importancia de la libertad de expresión para fortalecer la democracia, pero hay problemas, hay desafíos que tenemos que afrontar. Y lo que hemos visto en la relatoría es que los desafíos se dividen en 2 grandes tipos. Los desafíos, digamos, más graves, que felizmente no pasan en toda la región, pero donde pasan son extraordinariamente importantes, prenden banderas rojas que no podemos desatender, y otros desafíos que son importantes pero son menores. Resolver cierto tipo de tensiones, por ejemplo, entre la libertad de expresión y la intimidad, o la libertad de expresión y otros derechos, avanzar mucho más profundamente en ciertos temas. Esos son desafíos importantes, pero no son desafíos cruciales. No son desafíos respecto de temas que amenazan estructuralmente la libertad de expresión. Yo me voy a referir a esos primeros, a los 5 grandes desafíos que tenemos que afrontar, porque de otra manera la libertad de expresión estaría amenazada de forma, digamos, vital, estructural. Me voy a referir a la violencia contra periodistas y a los procesos de impunidad que han seguido a los crímenes cometidos contra periodistas. Me voy a referir al uso del derecho penal para silenciar la expresión disidente o la expresión crítica o la expresión incómoda. Me voy a referir a la censura, ya no directa, pero a la censura indirecta. Me voy a referir a los problemas en materia de acceso a la información y me voy a referir al gran vacío que existe en la región en materia de pluralismo y diversidad en el proceso comunicativo. El primer gran desafío, que probablemente es el más grave, porque es la forma más, digamos, radical de censura, es la violencia contra periodistas y los procesos de impunidad que siguen a esos actos de violencia. En algunos lugares de la región, particularmente el crimen organizado, tiene en el foco de mira a la prensa y a los defensores de derechos humanos, a los críticos, digamos, de las situaciones que en general pueden afectar los derechos de la gente. Situaciones que son motivadas por corrupción, por crimen organizado, bueno. ¿Qué necesita el crimen organizado para vivir, para subsistir, para tomarse a las instituciones, para poder infiltrarse, para tener éxito? Clandestinidad. Sin clandestinidad, el crimen organizado no tiene cómo sobrevivir. ¿Y quién es el gran enemigo de la clandestinidad? El periodista, la prensa, el denunciante, el defensor de derechos humanos. Y por eso están en el foco de mira. Entonces, en los países en los cuales vemos
enorme crecimiento del crimen organizado, particularmente del narcotráfico. Y en aquellos lugares en donde se ha demostrado, por sentencias judiciales, por ejemplo, que el narcotráfico ha logrado infiltrar a algunas autoridades públicas, la prensa está gravemente amenazada. Las estadísticas de homicidios contra periodistas, de secuestros, torturas, desapariciones contra periodistas y contra quienes denuncian ese tipo de situaciones de corrupción, abuso, crimen organizado, son realmente muy altas, sobre todo en algunas regiones. ¿Cuál puede ser un remedio? Una actuación del Estado severa, justicia, investigaciones, juicios, condenas a los responsables. ¿Qué pasa cuando ese remedio no llega? Que el mensaje es el mensaje que conocemos todos del refrán popular, el crimen paga. Entonces, ¿qué es lo que estamos impulsando? Que los estados sean conscientes de la importancia de proteger a quienes ejercen la libertad de expresión para denunciar ese tipo de situaciones de manera privilegiada, no porque la vida del periodista valga más que la vida de cualquier otra persona que se puede ver afectada por el crimen organizado en la calle, por un acto de violencia común. No, no es un problema del valor de la vida de cada uno. El problema es que si no hay libertad de expresión, se crea el caldo de cultivo para que el crimen organizado no desaparezca, no solo no desaparezca, para que penetre todas las instancias del Estado. Entonces, pues hay que impulsar procesos de lucha contra la impunidad. Primero, procesos de protección a los periodistas y a los defensores de derechos humanos que denuncian esas situaciones, de prevención de ese tipo de crímenes. Y hay experimentos importantes en algunos países de comités especializados de protección, cuando hay una evaluación del riesgo y se hace una evaluación muy rápida y es cierto que después de una amenaza puede venir un acto de violencia, pues se activan todos los instrumentos que tiene el Estado para proteger. Eso hay que impulsarlo. No es un lujo tener ese tipo de instrumentos de protección, es una necesidad en muchos de nuestros estados. Pero además hay que impulsar los procesos judiciales. No puede ser que no haya condenas claras, proporcionadas para las personas que asesinan a quienes los denuncian y que silencian la expresión y que mantienen a la opinión en la ignorancia sobre lo que está pasando y que impiden que haya realmente un trabajo concertado de lucha contra ese tipo de criminalidad. Entonces es muy importante disminuir la impunidad en ese tipo de casos. Y para eso tenemos que trabajar con el Poder Judicial, con la Policía Técnica Judicial, con los poderes legislativos para corregir los marcos jurídicos. Ahí hay un trabajo muy importante por hacer. El segundo gran tema, el segundo gran desafío, ya no es la muerte, el asesinato, digamos, y la violencia directa contra el periodista, sino el uso de herramientas jurídicas para silenciar la expresión disidente, digamos, la expresión crítica. En muchos de nuestros países se ha derogado el delito de desacato, que era ese delito absurdo, en virtud del cual el funcionario público, en lugar de ser lo que debe ser, que es una persona sometida a una mayor crítica, que debe tener mayor tolerancia, era una persona especialmente protegida. Entonces no se podía criticar, no lo podían cuestionar, no lo podían ofender, porque de eso dependía la legitimidad del Estado. Pues resulta que la legitimidad del Estado depende no de que no hablen del Estado, no de que no critiquen a los funcionarios públicos, sino de que se puedan defender de manera adecuada de las críticas. La legitimidad no depende del silencio, depende de que uno pueda justificar las críticas que los ciudadanos tienen todo el derecho, o las ciudadanas tienen todo el derecho a formularle a quienes cumplen funciones públicas. Entonces ese delito de desacato, felizmente, por esta nueva concepción de un Estado democrático con una ciudadanía militante, se ha ido derogando en la mayoría de los estados. Hay otros en donde lamentablemente todavía subsiste y peor todavía en donde todavía se aplica. Hay que derogar esos delitos del Código Penal, hay que expulsarlos del ordenamiento jurídico. Pero no son los únicos delitos que permiten silenciar la disidencia, la crítica. Hay otros, como la injuria y la calumnia, por ejemplo, cuando son aplicados a periodistas que hacen denuncias contra funcionarios públicos. Es cierto que las denuncias son incómodas, es cierto que las denuncias son molestas, las denuncias perturban, muchas veces son injustas, pero si silenciamos la denuncia, no hay control, y si no hay control, hay corrupción.
Y si hay corrupción, no estamos en un verdadero Estado social y democrático de derecho. Necesitamos que se tolere la denuncia, incluso cuando la denuncia es inacertada, es molesta, es perturbadora, porque si no protegemos especialmente a quien hace ese tipo de denuncias, a quien cuestiona al funcionario público o la gestión pública, a quien hace un artículo de opinión mencionando, digamos, que no está de acuerdo con una determinada política pública, o a quien hace una investigación periodística denunciando hechos que a lo mejor no había que denunciar, que a lo mejor no eran ciertos. Pero si no protegemos ese tipo de denuncia, tampoco vamos a terminar protegiendo la denuncia que es necesaria para mantener el Estado de Derecho, para mantener el Estado en su curso necesario, digamos, razonable. La libertad de expresión no es para proteger a los que dicen aquello que el Estado está dispuesto a oír, lo que llama la crítica constructiva. El derecho a la libertad de expresión, sobre todo, es para proteger a aquellos que dicen lo que el Estado no quiere oír, porque si no, no sería tan importante ese derecho. No es necesario un derecho como la libertad de expresión, que tiene mecanismos súper reforzados de garantía para proteger a los que alaban a los funcionarios públicos. Entonces, los que critican a los funcionarios públicos a través de denuncias son a su turno denunciados por injuria y calumnia. Y resulta que eso lo que hace es que termina inhibiendo las investigaciones sobre corrupción, las investigaciones periodísticas, los artículos de opinión. Por eso lo que hemos sostenido es que hay que derogar el delito de injuria y calumnias, por lo menos en cuanto se refiere a discursos sobre asuntos de interés público, funcionarios públicos, políticas públicas. Pero no es la única forma de criminalizar la expresión. También todos esos delitos que protegen la honra de las ideas o de las instituciones. Por ejemplo, la injuria religiosa, los delitos o la injuria patriótica, digamos, ¿no? El que irrespete los símbolos patrios tendrá una pena. Los sentimientos religiosos o los sentimientos patrióticos son sentimientos que hay que proteger, son sentimientos importantísimos, son sentimientos que hay que respetar. Pero en nombre de esos sentimientos, del respeto a esos sentimientos, no podemos suprimir la libertad de expresión. El debate vigoroso, abierto, libre, plural, sobre todas las ideas y sobre todas las instituciones. Nuevamente, una institución no es más legítima porque yo prohíba que la critiquen. Una institución es más legítima porque puede defenderse de manera airosa, salir de un debate de manera airosa cuando la critican. Ahí es donde se gana la legitimidad, todos los días, demostrando que está cumpliendo con los fines para los cuales las instituciones existen. Y para eso tiene que protegerse particularmente esa crítica. Entonces, los delitos que sancionan la crítica a las instituciones son tan o más peligrosos que el delito de desacato. Pero hay otros delitos, por ejemplo, la sanción desproporcionada a la protesta social. Es cierto que la protesta social, cuando se corta una ruta, se generan unos inconvenientes e incluso puede haber daños. Y es cierto que hay que evitar esos daños y que hay que repararlos, pero de manera proporcionada. La protesta social para muchos sectores de la población es la única manera de expresarse, de manifestar sus intereses, sus ideales, sus necesidades. Si no protegemos la protesta social, estamos silenciando a una parte importantísima de la población que no tiene acceso al debate público a través de los medios. Entonces, esos delitos que convierten pues en delito penal gravísimo interrumpir una ruta sin medir realmente el impacto del daño, sin hacer un mínimo juicio de proporcionalidad, simplemente para evitar la protesta, tienen que ser erradicados de los ordenamientos jurídicos de las Américas. Las Américas tienen un sistema interamericano de derechos humanos que tiene como fundamento una idea de una ciudadana y un ciudadano militante que sale a la calle, que protesta, que piensa de manera autónoma y que dice lo que piensa. Ese es el ideal que está detrás de todo el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Y por lo tanto, ese ideal tiene que ser protegido en los códigos penales de forma tal que se incentive y no que se inhiba a través de normas penales desproporcionadas la expresión. El tercer
gran tema, el tercer gran desafío, aparte de proteger a los periodistas y acabar con la impunidad y luchar contra la impunidad, aparte de limpiar el derecho penal de ese tipo de normas que inhiben básicamente a la disidencia, a la crítica. El tercer gran desafío es el que tiene que ver con la censura. Ya no es la censura, digamos, clásica, no, de las dictaduras militares, salvo en algunos lugares, salvo en Cuba, por ejemplo, o salvo en el golpe de Estado en Honduras, en donde el ejército entró y se tomó unas instalaciones, y todo eso está reportado en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, unas instalaciones de radio, de emisoras de radio y de un canal de televisión. Salvo en esos casos, ya no hay la censura previa a través de tomas militares o de órganos censores que revisan lo que la gente quiere ver, oír, ¿no? Que revisan las películas, los libros, antes de que puedan ser publicados. Ya eso, salvo esos ejemplos que acabo de mencionar, no existe. Pero existen formas indirectas de censura. ¿Cuáles son las formas indirectas de censura? El uso de los recursos públicos para premiar a los medios que son favorables a los gobiernos y castigar a los medios que son críticos a los gobiernos. La publicidad oficial es el típico ejemplo de gobiernos que creen que la publicidad puede ser utilizada, gobiernos nacionales o locales sobre todo, que creen que la publicidad puede ser utilizada para fomentar un ambiente favorable, premiando a los medios que los aplauden. Tiene que existir una reglamentación adecuada de la administración de la publicidad oficial. Existen casos ya judicializados que son muy interesantes. En Argentina, por ejemplo, hay un caso que es bastante interesante, lo pueden encontrar en el informe anual de Argentina del año pasado, de la relatoría, en donde un gobernador local, o sea, le quita la publicidad a un medio que ha tenido publicidad de esa localidad durante muchos años, simplemente porque sacó un reportaje crítico. Y era la única razón. Y no pudieron demostrar que había otra razón para suprimir la publicidad. Y lo que dijeron los jueces fue, eso es un acto de discriminación, devuélvale la publicidad. Entonces, hay cómo afrontar eso judicialmente, no es fácil, pero existen formas de hacerlo. Hay organizaciones muy importantes que están trabajando en el tema, pero lo que tenemos que impulsar es una reglamentación de forma tal que todos los gobernantes deban distribuir la publicidad oficial y en general los recursos públicos, subsidios para el arte, para la cultura, etcétera, de una manera que no tenga que ver con la línea editorial, que no sirva para castigar al que me critica, porque hay muchos medios, sobre todo en la provincia, donde no hay un mercado publicitario vigoroso, que viven de la publicidad oficial. Entonces eso hay que reglamentarlo, pero no es la única forma de censura indirecta. También el control, las facultades regulatorias de los estados. Los estados tienen y deben tener facultades para regular la radio y la televisión, porque la radio y la televisión utilizan el espectro electromagnético, que es un bien de todos y que debe ser regulado, porque no puede haber, porque hay unas franjas, no puede haber pornografía a cualquier hora y por supuesto nunca podría haber pornografía infantil y los estados incluso pueden restringir ese tipo de discursos para cables o sistemas cerrados. Hay una regulación que se puede implementar. Pero cuando esa regulación es utilizada, no de buena fe, no sin discriminación, no para cumplir bienes protegidos por los sistemas de derechos humanos, sino para castigar al que tiene un discurso crítico, al que se opone al gobernante, pues es otra forma de censura indirecta. Cuando cada vez que un periódico saca un reportaje crítico, le mandamos todos los inspectores de cualquier cosa, Hacienda o de lo que sea, o restringimos la capacidad de una radio para emitir porque hizo un reportaje que no le gustó al Estado, entonces le cambia las condiciones de uso de la radio, o cuando suprimimos una cadena de televisión porque simplemente tiene una posición crítica, alternativa, distinta, pues ahí hay formas de censura indirecta. Los estados lo que tienen que demostrar es que el uso de esas facultades regulatorias no fue hecho
de manera discriminatoria, teniendo en cuenta la línea editorial, sino de conformidad con los fines legítimos que de buena fe el Estado establece y el derecho establece para cumplir, para satisfacer otros derechos y otros bienes que también merecen protección. Entonces hay muchas formas de censura indirecta y tenemos que afrontarlas. El cuarto tema es el tema de acceso a la información. En el tema de acceso a la información hay unos avances extraordinarios, extraordinarios. Pero también tenemos desafíos. Pasar de una cultura del secreto, en donde la lógica es que al funcionario público no lo interroguen, digamos, no le pregunten, no lo distraigan, porque eso impide el adecuado cumplimiento de las funciones, a una cultura de la transparencia activa, a una cultura en donde el Estado se debe al ciudadano y por lo tanto preguntarle por una información no es distraerlo, sino es generar esa relación dinámica entre el Estado y la ciudadanía, en donde la ciudadanía es la dueña del Estado, digamos, es la que manda sobre el Estado. Y por lo tanto tiene derecho a pedir cuentas y a pedir información y a exigir que le cuenten cómo se han cumplido los fines y cómo puede satisfacer sus derechos. En esa nueva lógica de una ciudadanía militante, de un ciudadano que pregunta, cuestiona, quiere saber, y de un Estado al servicio de ese ciudadano y no de cualquier otra causa. En esa lógica el acceso a la información se convierte en un elemento esencial. Entonces, los avances que existen hay que rescatarlos, pero la tercera parte de los países tienen marcos jurídicos de acceso a la información y el resto, me refiero a los países de la región, y el resto no. Entonces tenemos que impulsar esos marcos jurídicos. De hecho, la OEA está elaborando una ley modelo de acceso a la información con participación de la Relatoría y de distintos órganos entidades internas de la Organización de Estados Americanos, y hay reportes, digamos, de distintas entidades internas sobre el materia de acceso a la información, particularmente el reporte de la Relatoría, si me permiten la propaganda de este año, que se hace público en mayo, ahora esta semana o la semana entrante se debe estar haciendo público, que tiene todo un capítulo de acceso a la información. Ahí tenemos también desafíos. El acceso a la información no solamente es un marco jurídico que obliga al Estado a entregar la información, sino que hay que implementar ese marco jurídico. Y eso cuesta dinero. Y eso además supone una transformación de la cultura política, en donde la transparencia no es un riesgo, es un seguro. Y yo no arriesgo al Estado cuando lo hago transparente. Yo aseguro que estoy cumpliendo las funciones para las cuales el Estado existe. Entonces, hay desafíos importantes que van a ver ustedes reflejados en el informe que les menciono. Y el último tema, que no por ser el último es el menos importante, al contrario, es probablemente uno de los temas más importantes en materia de libertad de expresión en toda la región, es el vacío que existe en materia de pluralismo y diversidad en el proceso comunicativo. Hay muchos sectores de la población tradicionalmente marginados de las ventajas, digamos, del modelo económico o del desarrollo, que simplemente no pueden ingresar al proceso comunicativo. En la mayoría de los estados de la región no sabemos qué opinan los pueblos indígenas sobre su relación con la sociedad hegemónica. No sabemos cuáles son las necesidades o las alternativas exitosas de gestión colectiva de comunidades pobres, que han logrado superar tragedias o circunstancias de pobreza dramáticas por esa acción colectiva, y no las pueden comunicar. Y no pueden contarle al resto de la sociedad cuáles son sus necesidades. Y no pueden participar de ese debate democrático. ¿Qué sabemos de las comunidades afros del Pacífico de Sudamérica? Muy poco. De las madres cabezas de familia de escasos recursos, que en todo el continente tienen que tener 3 jornadas para simplemente alimentar a sus hijos y poco más. ¿Qué sabemos de sus necesidades, de sus intereses, de sus alternativas de gestión? Nada,
porque no pueden ingresar a ese proceso. Tenemos que implementar normas antimonopolios para garantizar diversidad de voces, pero además tenemos que garantizar políticas de diferenciación positiva o de acción afirmativa para que esos sectores marginados puedan ingresar al proceso comunicativo. Necesitamos una radio y una televisión privada, vigorosa, pero también una radio y una televisión comunitaria vigorosa. Vigorosas y libres de interferencia del poder estatal, de las mayorías políticas eventuales, digamos. Y una radio y una televisión comunitaria libre también de las presiones económicas. Y una radio y una televisión privada libre también de esas presiones. Y necesitamos radios y televisiones públicas que, lejos de constituir monopolios al servicio de los gobiernos de turno, sean el espacio en el cual podemos disfrutar de programación que es muy difícil que sea hecha por la televisión comercial o por la televisión o la radio comunitaria. Una programación cultural, histórica, que requiere recursos y que es muy importante para una adecuada formación cultural de todas nuestras sociedades. Eso, diversidad, más voces y distintas voces. Pluralismo y diversidad. Menos monopolios y más gente. Y distinta gente. Hablando y contando y discutiendo y manifestando las ideas que tienen. De esa manera garantizamos que la libertad de expresión no solo sea un derecho de libertad que pueda ejercerse sin miedo a que uno lo asesinen o a que lo metan a la cárcel o a que le quiten los recursos, sino que además pueda ser ejercido por el mayor número de personas. Esas son las propuestas que nosotros tenemos, esos son nuestros ejes de actuación. Ustedes encuentran esto en la agenda hemisférica que elaboramos en el informe anual del año pasado y las soluciones que hemos venido planteando a través de los casos que litigamos, a través de las audiencias públicas que patrocinamos, a través de los informes que elaboramos, las encuentran todas en los informes anuales. El informe del año pasado recoge la agenda hemisférica y las primeras propuestas. El informe de este año recoge ya los avances sobre cada uno de estos 5 temas. Avances que se han venido desarrollando desde los orígenes de la relatoría hace 10 años. Esto no es nada nuevo. Pero en este último informe lo que hacemos es que recogemos todos esos avances y los sintetizamos. Entonces, si me permiten una última cuña, el informe de la relatoría va a estar en la página de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión y para nosotros sería un honor que ustedes lo consultaran y nos mandaran todos sus comentarios, porque la idea que tenemos es el año entrante poder hacer un informe que sea mucho mejor, que recoja mayores demandas, que haga mejores propuestas, y para eso necesitamos sobre todo de que las personas como ustedes, que son nuestros socios estratégicos fundamentales, nos oigan, nos critiquen, nos propongan. Entonces, pues eso era lo que quería decirles.